Hay anuncios para el día 18 de diciembre. Se va a hacer el compartir que habitualmente hacemos en la congregación. Les invitamos para que ese día usted pueda traer los alimentos que usted desee, los alimentos que usted... Me ha tocado volverme al antiguo lugar para no predicar así. Me ha tocado volver. Entonces, pues si quieres se pasa para acá, yo me desacomodé de allá, como ustedes quieran. Para mí no hay inconveniente, si ustedes pueden quedarse allí. Para mí no hay inconveniente en eso. Sí. Entonces, les invitamos para que ustedes traigan sus alimentos, todos traigamos el que deseamos compartir. Pero también les quiero invitar y les pido perdón si alguna vez yo fui uno de los partidarios que decía es que la gente viene a comer. Yo les pido perdón por eso, por lo cual hoy más bien les invito a que inviten a otros también a comer y a escuchar la palabra del Señor. ¿Sí? No nos importa, vamos a dejar eso atrás. Entonces quedan libremente a disposición de ustedes las invitaciones de sus amigos o de las personas que usted ha invitado. Les recomendamos el culto comenzaría a las 9 de la mañana, ¿sí? No tan ni tan tarde ni tan temprano, a las 9 de la mañana. El consejo que les podría dar o sugerir, de acuerdo a lo que hemos visto, es que no se compliquen tanto en los alimentos. Yo sé que ustedes tienen un corazón generoso, pero de pronto no quiere decir que la persona que a ustedes les encargaron de hacer el alimento les cumpla, más por ser día domingo. Entonces puede que ustedes manden a hacerlo con mucho deseo para compartir los alimentos a otra persona externa fuera de aquí, pero esa persona no les cumpla en el tiempo de entrega. Entonces cuando traen ya los alimentos, ya muchas personas se han ido, ¿sí? Entonces nos toca comernos la chuleta que trajeron o el arroz chino y quedamos muy llenos, ¿sí? Tan llenos que no podemos, nos toca ir a caminar. Entonces les sugiero, eso como sugerencia, que tengan la libertad de traer lo que platos sencillos, no se compliquen tanto en ese sentido. Ya si usted ve que sí puede, bueno, ya usted no el libro, ¿sí? Si quiere traer buñuelos grandotes con carne por dentro, con queso, con jamón, bien pueda hágalo, hermano. O pan de bonos rellenos, bien pueda hágalo. Eso sí, con bastante queso cheddar. ¿Cómo? No, pues es un decir. Les quería comentar que el joven Samuel, él es el encargado de la parte de audiovisuales acá en la iglesia. Entonces él está comenzando en esa parte, él lo quiere hacer, ¿sí? Entonces, sí, él madura, pues por eso él quiso tomar ese cargo. Entonces él está ahí, él entrará los videos o las predicaciones en internet. Y pues no es más, les recomiendo que les recordamos el culto del día viernes a las 7 de la noche. El día domingo 18, entonces quedamos a las 9 de la mañana en este lugar. Amén. Yo quiero invitarles que oremos, que pidamos al Señor dirección. Padre, te doy gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Te pido que seas tú hablándonos, Señor. Te pido que seas tú tomando el control de nuestras vidas, Señor, el control de esta predicación. Que sea una predicación de acuerdo a tu palabra, Señor, no de acuerdo a mis pensamientos. Hablar lo que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones, Señor, como predicadores, Señor. Te doy las gracias porque tú eres fiel, porque tú has sido misericordioso. Te pido que sea de amor, Señor, de paz, de tranquilidad, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza ante lo que tú nos hablas. Tú mostrarás el camino a seguir, Señor, y tú mostrarás
la libertad que tenemos en Cristo, Señor. Nosotros, mientras tanto, nuestro compromiso contigo es volvernos a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero invitarle que abra la carta a Timoteo. Es una carta que Pablo manda o lleva o escribe para un hombre que está comenzando en el camino del Señor. Perdón, para un hombre que está comenzando en el ministerio de la palabra de Dios y más en la conformación de la iglesia de Éfeso. ¿Amén? Entonces, primera de Timoteo capítulo 1. En esta carta, el propósito principal de Pablo en esta carta a Timoteo es la de alentar a Timoteo en la difícil y complicada tarea de enfrentar ciertos errores más bien, pero no errores voluntarios muchas veces, sino errores que se cometían por el desconocimiento de la palabra del Señor. Y estos errores eran errores doctrinales, de la doctrina de Cristo, de la doctrina enseñada por Jesús, pero también esa palabra que venía desde la antigüedad dada por Moisés. Esta palabra no es una palabra difícil de dar, no es una palabra complicada de dar, pero muchas veces sí es difícil de recibir en el corazón de los creyentes, ¿sí? Es una palabra que cuando lees toda la carta de Timoteo, pues te darás cuenta del significado de ella. Entonces, Pablo le dirige a Timoteo para dirigir y enfrentar aquellos errores de la doctrina de Cristo en la iglesia de Éfeso y darle instrucciones sobre las responsabilidades que él tiene como pastor, como líder de la iglesia, ¿sí? Y las cualidades que él debe de tener siendo el líder de aquella iglesia de Éfeso. Perdón que me estaba zumbando allí. Entonces, dice Pablo en el capítulo 3, porque eso es perdón un momento. Capítulo 1, verso 3. Entonces dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si alguno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor de la ley, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque
lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, porque era hijo espiritual de Pablo, ¿sí? Dice, te encargo, lo mismo que Tito, ¿sí? Entonces dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, había un don de profecía en la iglesia, y en ese don de profecía le hablaron a Timoteo de lo que él iba a hacer en la obra de Cristo, ¿sí? Manteniendo la fe en buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿sí? Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. O sea, le está dando aquí cuál es el principio de tu pastorado, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer como pastor? Entonces sigue diciendo, te exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Quién? El líder. Y la iglesia, lleva a la iglesia a hacer eso. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, siempre oramos por nosotros. Ore por mí, necesito que me ayude, necesito esto. Entonces él tiene que abrir el pensamiento de los creyentes y ver que Jesús murió por todo el mundo, por toda persona, para que ninguno se pierda. Ese es el deseo de Dios. Entonces dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, así como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fueron desterrados en su momento por sirios y por babilonios. Dios allá les decía, oren por esa nación donde vive, para que ustedes allí tengan paz y tranquilidad, ¿sí? Porque allí también estará Él. Entonces dice, por eso tú en tu trabajo debes de orar por el lugar donde trabajas, ¿sí? En la iglesia debes de orar por el lugar donde te congregas, por la ciudad, por el presidente, por todas estas personas. Entonces él dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, de verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces Pablo está hablando de que él era un nacido judío, de padre o madre judía, pero también era, no pertenecía por parte de uno de ellos dos completamente a la nación judía. Y él, como conocedor de la ley, él iba en contra de Jesucristo por causa de la ley judía, del conocimiento de la ley judía, que decía, uno es el Señor, Hashem Adonai, ¿sí? Eloheinu Adonai Echad. Él es el único Dios es Él, ¿sí? Y solo a Él servimos. Entonces cuando entra Jesucristo, se hace hombre para mostrarnos el camino a la vida eterna. Entonces cuando Él muere, Él resucita, siendo el primer resucitado. Pero como estaba metido, como Jesús vino a mostrarse a su pueblo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, entonces los judíos decían, este blasfema.
porque Jesús, porque Hashem, porque Dios uno solo es, y Él no tiene hijos. Y este dice ser hijo de Dios. Entonces Él por eso habla también de que Él blasfemaba, porque iba en contra de quién, de Jesucristo como hijo de Dios, engendrado del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. ¿Sí? Entonces, al negar a Jesús, decía, si ese no es hijo de Dios, tampoco hubo alguna obra del Espíritu de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, esa era la blasfemia. Entonces, él sigue hablando y dice que él iba en persecución de los cristianos, pero en esa persecución el Señor se aparece una luz muy fuerte, pero de esa luz sale una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él cae del caballo y detrás de él o delante de él vienen sus tropas o viene su gente que lo apoya en esa persecución, pero solamente él fue el que tuvo esa experiencia o vivencia espiritual. Él dice: ¿a quién persigo yo? ¿A quién estoy persiguiendo? Dice: ¿por qué me persigues? Porque cuando nosotros perseguimos a un cristiano, le hacemos guerra a un cristiano o nos hacen guerra como cristianos, estamos luchando en contra de quién? De Jesús. ¿Sí? ¿En contra de quién? De Cristo, porque Cristo está allí. Y sin importar la condición en la que se encuentre. ¿Sí? Entonces, por eso todo tiene que ser dado, si se va a dar, no puede darse nuestros propios pensamientos hacia la persona porque ofendemos o nos ofenden, sino que todo tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios, en amor, en paz, en toda benignidad. Entonces, Pablo va por dirección de Dios, empieza a estudiar nuevamente o a estudiar aún más la ley de Dios, el antiguo pacto, y es enseñado por hombres como Gamaliel, es enseñado y es instruido en la palabra de Dios, y él entra a alguna de las sinagogas, creo que la iglesia donde se encontraba Pedro, no recuerdo, y Pedro no está, pero la gente que estaba allí como salvos en Cristo decían: este es el perseguidor, nos vienen a matar. Y él daba el testimonio de que Jesús lo había transformado. Esa es la primera predicación que tú tienes que haber hecho. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo por ti? ¿A quiénes? A los que no te conocen, a los que no conocen de Cristo, perdón. Esa es la primera predicación. Hablarle a aquellos que no conocen de Jesús, de lo que Jesús hizo por ti. Lo hizo la mujer samaritana, ¿cierto? Lo hizo el endemoniado gadareno. ¿Eran capacitados en la predicación? No, pero hablaron de lo que Jesús hizo en ellos. Y luego dice la palabra que las personas, los hombres en el caso de la mujer samaritana, vinieron ante Jesús y creyeron por la palabra, ya no de ella, sino ¿de quién? De Jesucristo. Ese es el evangelio. Primero predicar, hablar de lo que Jesús hizo por ti. Sigue él hablando acerca de lo que es la conformación de la congregación, de la iglesia en Éfeso. Y dice que Pablo ha sido recibido misericordia, como lo hemos sido recibidos nosotros en la misericordia de Dios. Y dice por verso 16 del capítulo 1: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. ¿El primero por qué? Si ya habían discípulos, ya habían apóstoles. Porque él era el primero de los gentiles, para predicarle al mundo gentil, o sea, tú y yo. Usted es un gentil, o usted es judío. Usted es un gentil, pero salvo en la sangre de Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Bueno, ¿me entiendes? No, la palabra lo dice, ¿sí? Entonces, él dice, el primero
en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal e invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para quién es la honra y para quién es la gloria? Para Dios. ¿Sí? Pablo estaba organizando la iglesia, pero él ya venía, su tiempo estaba corto ya. ¿Sí? En la segunda carta a Timoteo habla de ciertas cosas, manifiesta un profundo amor por Timoteo. ¿Sí? Pero ya él no estaba, él alguna vez estuvo preso y él pagó un local, por decirlo en palabras nuestras, para que allí viviera, le dieran casa por cárcel, pero era por causa de la palabra de Dios, ¿sí? Pero ya después no pudo hacerlo, sino que fue enviado a prisiones oscuras, y tan así es que el mismo Dios lo salvó de la boca del león, porque Nerón lo iba a enviar allá. Él dice, fui salvado de la boca del león. Esto es literal, esto no es para dar el sentido de que era Satanás, sino literal, ¿sí? Y él dio argumentos para no fuera enviado allá, y él dice, pero por un momento, ¿sí? Por causa de la palabra. Entonces sigue hablándole a Timoteo, y en el capítulo 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cuáles son todos los hombres? Toda la humanidad. Por los reyes, por todos los que están en eminencia. Ese es el propósito o la forma en que empieza él a organizar la iglesia, para decirle a Timoteo cómo debe de ser la doctrina práctica dentro de la iglesia. Una cosa es la doctrina de la salvación en Cristo Jesús, van juntas, pero la doctrina de la salvación en Cristo Jesús debe de ir muy ligadas, según las cartas de Timoteo y Tito, a la doctrina de la práctica del manejo en la obra de Cristo. ¿Sí? Por eso yo les digo, esta es una palabra que es dura a veces de recibirla en el corazón, pero es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice, en el verso 8 dice, quiero que los hombres, oren en todo lugar, ¿sí? Oren ¿en dónde? En todo lugar, donde tú vayas, siendo para nosotros hoy. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sí? O sea que nuestro corazón debe de estar sano. Si no está sano, ¿quién nos sana? El Señor. ¿Sí o no? Asimismo, que las mujeres se vistan de ropa decorosa, ¿sí? Con pudor y modestia. Aquí modestia no es poquita ropa, ¿no? ¿Sí? No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Ese es la vestimenta. Hoy en día hay reuniones de jóvenes en muchas congregaciones, pero ¿sabes por qué van? Porque unos van detrás de otras y otras detrás de otros. Sencillamente por eso, ¿sí? Y esa fue la época que a uno le tocó, ¿sí? Porque mis amigos, sí, es un ambiente muy, muy bonito, muy hermoso, si el pastor está al cuidado, pendiente de los grupos de jóvenes. Si no, si pone ahí por rellenar y cree que eso es un relleno, no, al contrario, tiene que darse la edificación en los grupos de jóvenes de la palabra de Dios, para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Están jóvenes y lo primero que hacen en las iglesias es, vamos a darle, en muchas, no en todas, es el curso matrimonial. Y es lo primero que hacen. Y llaman a uno para que les den, y son jovencitos de 13, de 14, hombre, si ellos necesitan primero, antes que eso, conocer quién es Cristo Jesús. Eso tiene su tiempo.
tiene su momento. En fin, volviendo a la palabra. Dice, muchas personas dentro de la iglesia pues no eran pudientes, iban también pobres a la congregación. Entonces una persona de escasos recursos, viendo al otro que llegaba con despampanantes vestidos o con despampanantes peinados, en el caso de aquí que hablan las señoras, pues ¿cómo se sentiría? ¿Sí? Él cuidando el orden de la obra en Cristo, para que no tengan tropiezo, porque no todos en la iglesia, dentro de la iglesia, tienen la madurez en Cristo, en la palabra de Dios. Muchos van fijándose en un hombre, en un pastor, en una mujer, otros van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe obediente. ¿Sí? Entonces dice, sino con buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que estas mujeres podían hacer? Acuérdate que en Apocalipsis dice, y las obras con ellos siguen, con aquellos que fueron muertos en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Entonces hay mucha obra por hacer. Nuestra obra en Cristo no es encerrarnos solamente en este lugar. Allá afuera hay personas que tú puedes aprovechar su necesidad física de hambre por causa de su mucho trabajo y poca remuneración, y compartir el pan con el hambriento, pero también el pan espiritual, la palabra de Dios. ¿Sí? Esas son las obras que Jesús nos manda a hacer, no para ser salvos, pero sí por causa de conocer a Cristo las hacemos. ¿Sí? Ahora, también nos dice la palabra, mira a quién lo haces, porque si vas a una persona que consume drogas y está allí preparándote, pues a ese lo que necesita primero es la palabra de Dios. Dios te dará qué hacer en ese momento. Pero también hay ancianos que están en las calles trabajando, vendiendo trapos, vendiendo chicles. Muchas veces ellos se han levantado y no han desayunado, pero están ahí. ¿O no? ¿Sí o no? Muchas veces también hay jóvenes que tú los ves, están en los paraderos vendiendo dulces. Mucha obra de Dios por hacer, pero es un momento para aprovechar y compartir la palabra de Dios. Entre muchas situaciones, como corresponde, dice allí, a mujeres que profesan, que hablan piedad. ¿Sí? Hablar piedad no es hablar de todo lo mío, de todo lo mío, de todo lo mío, no, sino que mi obra hable por mí. Las obras que yo hago en Cristo hablan de mí. ¿Sí? Lo que yo hago para el otro, el dar a otro. Hay unas fundaciones, hay una que se llama el Buen Samaritano. Vi una por ahí que estaba concursando en un canal de televisión, y es un hombre que va detrás de aquellos que tienen hambre, necesidad, pero también les habla acerca de quién es el que transforma vidas. Y todas esas personas hablan de su obra, o sea, hablan de sus vestidos. ¿Sí? Esa es la obra que nosotros tenemos en Cristo, esas son las vestimentas de justicia. Dice, la mujer aprenda en silencio, aquí está hablando dentro de la congregación, aprenda en silencio con toda sujeción, que la palabra de Dios dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia. Recuerda, Pablo está dando directrices a Timoteo para la obra en Éfeso, porque él era el pastor, ahí iba a ser, o era el pastor en ese lugar, pero era muy joven. Luego dice, porque no permito, esto viene desde el antiguo pacto, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Muchos pueden pensar acerca de uno como predicador, pero no soy yo, es la palabra, lo dice. Y sigue diciendo, porque Adán fue formado primero, después, ¿quién? Eva. ¿De dónde fue formado Adán? ¿De dónde fue formado Adán? De la tierra, del barro.
¿sí? Fue tomado de allí y Dios dio el aliento de vida en él. ¿De dónde fue tomada la mujer? ¿De otro barro? De la costilla del cuerpo de Adán, ¿sí? Y sigue diciendo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, o sea, no fue engañado por Satanás, ¿sí? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la palabra que debía obedecer cuando Dios los puso en el jardín del Edén, ¿sí? Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, dice que él no fue engañado por la serpiente, pero Eva sí fue susceptible a las palabras de Satanás, la serpiente antigua, ¿sí? Fue susceptible y se dejó llevar. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que fácilmente la mujer, sin ofender el género, ¿sí?, es muy fácil de persuadirla para ser engañada, pero ese engaño que ella podría tomar como líder de la iglesia podría traerlo fácilmente y contaminar la obra de Cristo. Eso es lo que dice, porque está hablando de una directriz dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces muchos hombres hoy en día, muchos pastores, sus consejeras o sus consejeros, ¿sabes quiénes son? Mujeres. Lo que más tiene son mujeres. No sé si por qué. Muchos dicen que son más sensibles a la voz de Dios. No, hermano. Hombres y mujeres son igual de sensibles si ustedes se disponen a la voz de Dios. ¿Sí? Ninguno está por encima del otro. ¿Sí? Eso de que no permite a la mujer enseñar en el dominio, eso viene de la antigua. Sí, del antiguo pacto. Y todavía sigue esto. Debería de seguirse según la palabra, solamente es lo que le digo. Lo que pasa es que la predicación de hoy se habla de que estamos en la gracia de Cristo. Entonces la gracia de Cristo es hacer lo que nos da, lo que se quiere, y pues ahí Cristo perdona mis pecados. Yo me arrepiento, yo peco. Yo me arrepiento, peco y me arrepiento. Esa es la gracia confundida de Cristo, ¿sí? No es esa. Esa no es la gracia. La gracia de Dios la manda en obediencia a Él. Juan 14 lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, porque Él estaba dando la directriz. Pablo a Timoteo de que ese era el orden que debe o debería seguirse dentro de la iglesia. ¿Sí? Desde siempre. Entonces, lo que pasa es que sucede como en el reinado de Acab, ¿sí?, de Israel. Él era muy débil en el liderazgo acá, entonces gobernaba al pueblo Jezabel, ¿sí? Pero era por la debilidad de esos hombres que Dios había puesto o permitido ser reyes de su nación. Pero eso va, según la palabra de Dios, bueno, él ya habla. Bueno, entonces dice, pero se salvará engendrando hijos, o sea, embarácense por montones. ¿Sí? ¿Hijos de qué está hablando? De la organización de la iglesia. Hijos espirituales. Mis hijos espirituales no vinieron hoy. ¿Dónde andarán? ¿Ah? Y yo espérelos acá. Pero habla de hijos espirituales, o sea que ella viene a ser dentro de la iglesia ese, ¿cómo decirlo yo? Empieza a formar dentro de la iglesia aquellos que están, que son jóvenes, que son adolescentes, en la formación de la palabra, en el conocimiento de la palabra. Porque no porque tú eres cristiano, en el caso, voy a dar un ejemplo de un niño pequeño o mis hijos, por yo ser cristiano, ellos no son salvos. Bueno, ahora por lo pequeños que están, sí, por su inocencia, pero crecieron y se volvieron de 20 años
y entonces son salvos porque el papá predica la palabra de Dios. No, ellos tienen que tomar su decisión de seguir a Cristo. ¿Cuál estás pendiente? Entonces, dice, esto, por eso digo, esta palabra no es difícil darla, es de recibirla. Sigue diciendo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere, ahí es donde dice, en fe, amor, santificación, con modestia. Esto no es para ofender a nadie, a ninguna persona, ¿sí? Es lo que el Señor guía cómo debería de ser la iglesia. Y luego habla de requisitos del obispo. ¿Qué es obispo? Obispo significa el que vigila, se me escapa la palabra, de tanto estudiarla me olvidó. El que está cuidando, el que está supervisando, es un supervisor, ¿sí? Lo que pasa es que se degeneró el obispado. Entonces, la iglesia tradicional, ellos conocieron la palabra, pero tergiversaron todo lo tergiversaron. Entonces ahora el obispo está por encima del diácono. El obispado está por encima del cardenal, de lo que llaman el cura, en fin, del presbítero, ¿sí? Entonces, aquí en la palabra de Dios, esa palabra obispo o presbítero o anciano va de acuerdo a la edad y también de acuerdo al cargo de la persona, ¿sí? A unos por la edad adulta se les llamaba, perdón si no doy con certeza, el obispo o el presbítero o el diácono, ¿sí? Pero digamos que era el obispo, ¿sí? Eso ya son de por allá. Entonces el obispo era como alguien que era una persona en una función dentro de la iglesia, pero tenía una edad adulta ya no era joven adulto, sino que era una persona adulta, pero merecía o merece todo el respeto. El presbítero o el otro cargo eran personas jóvenes dentro de la iglesia, ¿sí? Pero cumplían con ciertas condiciones. Eran hombres casados y tenían su familia ya conformada, o sea, con hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es fácil cuando tú te casas y no tienes hijos. Es lo más chévere que hay. Todo te alcanza, todo es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Pero cuando tenemos hijos, ya todo no es para ti, ya es para él, y ahí vas viendo que también es para tu esposa, para tu esposo. Pero cuando estamos recién casados, ¿cómo estamos? Nos sentíamos cómodos, no, pues los bacanes, llegaron los chéveres, ¿cierto? Pero porque todo era para nosotros, todo lo que nos ganábamos era para nosotros. Pero Pablo habla acerca de esa conformación de la familia allí dentro de la iglesia, de ese liderazgo. Dice, palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, fíjate, es algo honroso el anhelo de servir al Señor, ¿sí? Buena obra desea, ¿sí? ¿Qué has anhelado en la obra de Cristo? Es una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra irreprensible, hay una palabra griega para ello, es como que no tengan de dónde agarrarte, en el buen sentido de la palabra, para que te descubran. Es eso. Es esa frase, ¿sí? Que no tengan de dónde tomarte, ¿sí? Que si te toman se te resbala, ¿sí? Que no tengan de dónde asirse para ser juzgado. Eso es lo que esa palabra quiere decir. Entonces dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí?
Y sigue diciendo, marido de una sola mujer, sobrio. Aquí sobrio no solamente es de vino, sino de calmado, también dentro de su casa. A ver, no demasiado, ¿no? Habla es del trato hacia la esposa y hacia los hijos. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Sabes? Esa palabra hospedador es que tú cuidas si cuidas los de tu casa, vas a cuidar también a los de tu rebaño. No vas a permitir que las personas huyan de la congregación, se vayan de la congregación. No lo vas a permitir. ¿O permitirías tú que tu hijo de 5, de 10 años, de 14 como muchos lo han hecho, de 12, se vayan de las casas? Tú siendo padre, tú siendo la mamá, y se te va. Y entonces se fue y tú sigues ahí en tu casa como si nada. ¿Lo harías? ¿Sí o no? No lo harías, no lo dejarías, sino que irías a buscarlo. Entonces por eso habla de eso. Si cuida su casa, también cuidará de su obra. Los corazones no pueden ser lastimados. ¿Sí? Entonces dice, apto para enseñar, hospedador, apto para enseñar, es alguien que estudia aquí la palabra de Dios, no de acuerdo a su pensamiento. Mira, yo tengo este libro, Matthew Henry, muchos lo anhelan, pero he encontrado errores de interpretación bíblica, porque toman solamente un versículo, y si alcanzo te lo digo, y está en 1 Corintios 7:12, ahí lo habla. Y dice, entre otras que he podido ver, pero es por el estudio que se hace, se toma uno, es por eso, no es porque, me meto a internet a ver qué errores tiene, no, es porque mientras uno va estudiando, aquí creo que hay una discrepancia en esto con lo que dice la palabra, no conmigo, sino con lo que dice la palabra. Entonces dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué habla de eso? ¿Por qué habla de que el obispado, el liderazgo de la iglesia, tiene que ser de un hombre, de una sola mujer? ¿Por qué? Porque hoy el divorcio está en muchos pastores y son pastores. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios no lo permite? Porque allá, en los años pasados, aquí no está hablando de un doble matrimonio que tenga paralelamente, no. Está hablando de un solo hombre, de una sola mujer, en toda su vida, establecido por Dios. Porque aquella mujer, aquel hombre, porque hoy también hay pastoras casadas, recasadas, ¿sí? Y los hijos, pues se les detecta que no llevan el apellido del papá, pero no son viudas, pero son mujeres que dejaron a su marido y son pastoras y salen por la televisión. ¿Por qué se da eso? ¿Y por qué Dios no quiere? Porque Él tiene que predicar adelante en un altar a una iglesia, y estos temas tiene que darlos. Y cuando habla de adulterio hacia la idolatría, el adulterio también va dentro de este lugar. Entonces toda autoridad delante de Dios mengua, porque Dios respalda su palabra. Y porque allá también hay un hombre o una mujer clamando y diciendo, Él me dejó, Él me abandonó. ¿Por qué me abandonó? Está clamando justicia. Ojo con lo que estoy predicando. Estoy predicando la organización dentro de la iglesia, no la persona que vino a la iglesia sin conocer a Cristo y anda se casó con otra persona que no. Eso es un tema muy aparte que trataré de dar.
de explicarlo. Pero el Señor lo prohíbe. En Mateo 19 dice lo siguiente. Mateo 19, en el verso 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó esta palabra, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y tentándole, viniendo con mala intención delante de él. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? El Señor dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará al padre y a la madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino que son uno. Una sola carne, pero Dios lo ve. Tú no lo puedes ver, pero para Dios esa se unió, se fundió y salió y quedó uno solo. Y luego dice, este acto no lo separa el hombre. ¿Por qué no lo puede separar el hombre? Porque Dios da el matrimonio, no es el hombre. ¿De dónde viene el perdón? ¿Del hombre? ¿Del ser humano? No, el perdón es divino. El matrimonio es divino. Y luego sigue diciendo, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿sí?, y se casa con otra adúltera, o sea que sí se puede divorciar, pero no se puede volver a casar. Porque divorcio no significa dividirse. La palabra divorcio significa es alejarse. Fíjate. ¿Qué cosas? ¿Sí? Hay una palabra, la palabra divorcio se traduce como apostación. ¿Sí? Apo, efistemi, que significa apóstata, o sea, cambia la naturaleza de la palabra de Dios para él. ¿Sí? Entonces se aleja, pero el alejarse es para dar cabida a que Dios obre en ese matrimonio y se restaure nuevamente ese matrimonio. Así lo hizo Dios con Israel. Se apartó y ellos fueron exiliados. Me divorcio de ti, Israel. Isaías 50, si lo quiere apuntar, 51. Isaías 54:6 habla de que otra vez Dios vuelve y se reconcilia con Israel. El divorcio no es división, solamente es alejamiento, según la palabra de Dios. Pero el ser humano, cuando te habla de divorcio, ¿qué es? Que se rompe, yo no tengo nada, váyase, piérdase, y me voy con otro, y me voy con otro. ¿Por qué Dios quiere darte o nos da esta palabra? Porque es que, pues yo no tenía nada más que hacer. ¿Sabes para qué? Para que tu alma no se pierda. Para que nuestra vida en Cristo, todo el trabajo que nosotros hacemos en Cristo, no se pierda. Muchos salvarán a muchos otros, lo dice ahí en Timoteo. Salvarán a muchos, pero se condenarán a sí mismos. Pero es que Dios ya me perdonó a mí mis pecados y mis transgresiones, sí. Pero ¿y si por la noche vuelve y te da la calentura? Entonces vuelve con la persona que no es y vuelve y ofende a Dios, ¿entiendes? Por eso Él habla de eso. Entonces, esa es la razón por la cual Dios, todavía sigue ahí, ¿sí? Es la razón por la cual Dios quiere que entendamos esto, su palabra. No es un capricho mío, pero es su palabra. Ahora Él sigue diciendo, voy a leer
sigue diciendo acá, pero no dado al vino, el versículo 7 de Timoteo, 1 Timoteo 3. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Nuestro testimonio no es solamente con los de adentro de la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 3. Pero aquí le está hablando a quién. ¿A quién le está hablando aquí? Al que toma el liderazgo como pastor, como líder de la iglesia. ¿Sí? Porque si no allá afuera, se va a llevar la carga, la vergüenza de a toda hora esa acusación, de esa acusación, de esa acusación. De todas, tanto de que no es hombre de una sola mujer, de no ser hospedador, de duro de corazón, está hablando de la dureza de corazón. Entonces, dice, ahora habla de los diáconos. Y dice, los diáconos, verso 8 de 1 de Timoteo, capítulo 3, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Sí? Eran sometidos a prueba. Y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras. Las calumniadoras es hablar algo que no ha sucedido de otra persona y crea mala fama. Eso se devuelve. Fieles en todo. Y le sigue hablando a los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿También ser diaconado solamente es para varones? No, había diaconisas también. Sí, pero tenía que cumplir con estas normas. ¿Sí? Entonces, muchos sacan de la palabra de Dios esto que él dice allí, pero sencillamente es por su condición en el momento. Entonces no lo van a aceptar. Por eso yo digo, esta palabra es fácil de darla, cuesta estudiarla así, pero es difícil de recibirla, es dura de recibirla, pero no es capricho mío, es de Dios. Dios habla y Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Él lo dice. En el capítulo, por aquí yo tengo algo, dice, le voy a leer de este comentario que yo tengo acá. Y la opinión en este comentario dice, lo del marido de una sola mujer se ha interpretado de distintas maneras. ¿Sí? ¿Por qué se interpreta? Porque cada quien le pone su pensamiento. Pero es que nosotros no estamos mandados a predicar de acuerdo a nuestro pensamiento, sino a lo que está de acuerdo a la palabra. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, estudia, lee la palabra, escudriñala una y otra vez. Entonces dice, se ha interpretado de distintas maneras. Difícilmente puede someterse la opinión de que Pablo prohíbe aquí la poligamia simultánea. O sea, se entiende que no. Ya que esta está vedada a todo creyente y aún por ley natural. O sea, no es algo normal. O sea, que sea paralelo. ¿Sí? ¿Estaba grabando eso? A todo hombre. Lo más probable es, aquí ya empieza su propio pensamiento de estos aquí, que escribieron el libro. ¿Sí? Lo más probable es que se refiera a las segundas nupcias. Hasta ahí va bien. O sea, que se casó hace muchos años o hace tiempo atrás y se volvió a casar. Ahí sí, es este Timoteo. ¿Sí? Segundas nupcias, las cuales en el contexto es paciotemporal de la epístola, estaban más vistas incluso entre los sacerdotes paganos. Esto es la página 1747, ¿sí? Del capítulo 3 de Timoteo, de 1 Timoteo. Esto hizo exclamar a San Jerónimo, que era un estudioso de la palabra de Dios, era gente estudiada
iglesia, ¿cómo se dice? Sí, el común, ¿no? Tradicional, gracias. Ahora dice, en nuestra condenación si no podemos hacer por Cristo lo que el error hace por el mal. Esa era la opinión de Jerónimo. De aquí, sin embargo, aquí ya la opinión del escritor, sin embargo, no puede deducirse que las segundas nupcias de cualquier ministro de Dios sean ilegítimas. O sea, él está probando aquí, el escritor de este libro, las segundas nupcias sean ilegítimas, pues podríamos invocar aquí lo que Pablo mismo dice en 1 Corintios 7:9. Ah, sí. O sea que él da como validez el segundo matrimonio y que no importa el pastorado como sea. Pero cuando tú buscas 1 Corintios 7:9, entonces mira lo que dice. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Claro, cuando uno lo lee un solo versículo, pues aprueba lo que dice ciertos libros, ¿sí? Son muy buenos, pero hay que estar atento. Eso es lo que Pablo habla de la apostasía. Pero cuando yo lo leo, cuando tú lo lees entero, lo voy a leer desde el verso 5. 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿De quién está hablando? De un matrimonio. Para ocuparos sosegadamente en la oración. Bueno, lo voy a leer desde el capítulo 7:1 para no cometer errores. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Pero por causa de qué? Del ministerio, como Pablo, que era soltero y se pudo ir, venir y ir, volver sin tener preocupación allá por la casa ni quien se preocupara por él. Es lo que él dice. Pero a causa de las fornicaciones, ¿de dónde? Dentro de la iglesia. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, o sea, su relación en amor, en el vínculo del matrimonio. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Está grabando? Gracias. No os neguéis el uno al otro, como hacen, que lo voy a castigar, que le voy a cortar los servicios. Pues córtenle los servicios, no lo hagan, porque hoy en día existen muchas empresas que prestan servicios. Está UNE, Movistar, o sea, ya no era el lujo de antes de Cali solamente. Eso lo digo así como en forma de chiste, pero no. Entonces dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, pero aquí es porque él se va a consagrar, se va a meter más en el Señor para hablar a la iglesia. De mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Ay, es que no me presta atención, no me voy con esa de allá, ¿me entiendes? Es para eso, para evitar esa filtración de Satanás allí, a causa de vuestra incontinencia, ¿sí? Porque el marido desea a la mujer y la mujer al marido, pero no se abstengan si tienen lo que Dios les ha dado, ¿sí? Mas esto digo por vía de concesión, o sea, pónganse de acuerdo. No para mandamiento, no es mandamiento, es un mandamiento de Dios, ¿sí? El hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, o sea, como Pablo, o sea, soltero para dedicarse a la obra. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, o sea, no es el mismo don, él sí lo tenía. Uno a la verdad de un modo, otro de otro modo. Uno de misericordia, otro, este lo tenía para poder predicar el evangelio. Digo pues a los solteros, aquí ya cambia la cosa. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Pero como no son capaces algunos, entonces él sigue diciendo, pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿Quiénes? Los solteros y las viudas. ¿Ves los errores que hay?
No es todo el libro, pero sí muchas cosas. Yo he visto muchas cositas ahí. Me ha servido, sí, y sigo teniendo. Es un libro muy valioso y Dios inspiró a estos hombres. ¿Sí? Francisco La Cueva alguna vez arrimó a la Universidad Bautista, ya estuvo dándonos sobre el libro, este hombre que aparece aquí. Pero este libro es traducido por Matthew Henry, o sea, venía en inglés y él fue el que lo pasó. Pero hay que tener cuidado también con lo que no sabemos ver en la palabra, hay que ser cuidadosos. Entonces él no está diciendo, como dice el libro, que es que valida el segundo matrimonio. No, hermanos, no lo valida, no lo valida. Pero aquí no es de validar o no el matrimonio, sino en el cargo dentro de la iglesia. Porque van a venir personas con muchas, con estas dificultades, porque son dificultades, pero son llevaderas en Cristo. Y entonces, cada vez que hables del adulterio de otro, te vas a juzgar a ti mismo. ¿No le pasó así a David? No vino Natán y le dijo, Señor, rey mío. Vino quien a visitarlo, a un hombre rico, no me acuerdo dónde está el pesaje. Y un hombre tenía su ovejita, su familia era poca, pero esa ovejita era como su propio hijo. Y el hombre rico, en vez de coger de lo suyo, cogió de lo del otro, del hombre pobre, para hacerle banquete a su visitante. Y sale David y dice, pues ese hombre debe morir. ¿Qué estaba haciendo él? Juzgándose, no por el pensamiento de Natán, sino por la palabra de Dios, una y otra vez. Y le dice, ¿así has hecho tú con la mujer? ¿De quién? De Urías. ¿Ve lo delicado que es su palabra? Pero aquí habla, entiendas, nos habla la palabra de Dios para el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Y entonces qué hago ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? Como decía alguien por ahí, Dios culpable, no. Cuando nos pasamos un semáforo en rojo, el culpable, si nos estrellamos o no, no es el tránsito, sino nuestra imprudencia. Y así mismo es la palabra de Dios. Entonces, le voy a seguir leyendo, dice, pero los que están unidos en matrimonio mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe, y si se separa, quédese sin casar. Porque divorcio significa apostación, alejarse, no dividirse. O sea que cuando una persona se aleja de Cristo, se alejó de Cristo, pero Jesús lo juzgará de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Entonces, él dice, quédese sin casar o reconcíliese. Para eso da a Dios la oportunidad en el divorcio, que sí se puede separar, mas no volverse a casar, porque Dios siempre quiere dar la oportunidad de reconciliación. ¿Pero por qué no se da? Por la dureza del corazón. ¿Qué es la dureza del corazón? El no perdón, el no ser capaz de perdonar si fue una infidelidad, lo que sea. Pero si el marido está tratando mal a la mujer y la golpea y cada vez le tumba un diente más, cada vez la pone mal, pues divórciese, pero no te puedes volver a casar. Tienes que orar, clamar y ayunar para que ese hombre sea tocado por Dios. Así de duro es esta palabra. Es fácil darla, duro recibirla. Esto es duro recibirla. Y dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, mira lo que dice, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Por qué? Porque cuando llegaste a Cristo, pues no conocías de esto, pues quédate quieto.
¿Sí? Quédate ahí quietecito. No te permite, Dios no permite el liderazgo de esa forma. No lo permite. Pero llegaron muchos a Cristo. O sea, tú dices, ay, pero es que yo anhelo ser pastor, yo anhelo dirigir, yo anhelo... Sí, hay muchas otras en las que puedes funcionar en la obra de Cristo, las buenas obras. ¿Entiendes? Dios no pone pero para el liderazgo dentro de la iglesia, ante toda la comunidad, Dios sí lo prohíbe. ¿Por qué? Porque vas a estar en juicio delante de Dios, vas a estar en juicio delante de Dios. Delante de Dios, cada vez que hables de adulterio, cada vez que hables de fornicación, vas a estar tu vida con Él en juicio delante de Dios. Entonces Él dice, pero puedes funcionar en otros lugares, dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, en la oración, como lo decía ahí, llevando en oración, clamando, ¿sí? Clamando en oración, las buenas obras, gente que verdaderamente necesite afuera de Cristo, todas esas cosas, muchas cosas se pueden dar. Entonces dice, ¿por qué versículo voy? Si me lo pueden acordar. 14. Porque el marido incrédulo, el que no conoce a Dios, es santificado en la mujer que sí conoce a Cristo, ¿sí ves? Pero ¿qué le decían antes en las emisoras o el pastor? Aléjate de Satanás. Mira la ignorancia tan grande, y dañaron matrimonios y los hicieron fue tropezar. Y la mujer incrédula en el marido, ¿sí? Pues vuelvo y lo leo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido que es conocedor de la palabra. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. ¿Sí ves? Mientras que ahora son santos, así sea que uno de los dos esté en los caminos del Señor y el otro no, se santifican en Cristo, porque tú estás clamando por él, o esa persona conocedora, si la esposa no, está clamando por él, estás clamando por él, por sus hijos, por esa mujer. No importa que ahí, en este caso, mira, es este caso. Pero si el incrédulo se separa, es que ahora esta vieja se metió ahorita que al evangelio y que ahora ni se deja tocar ni los dedos de los pies. Yo escuchaba eso. Y ahora ya no quiere, que todo es pecado y que todo es pecado. Eso pasa, porque el pastor allá les está mintiendo. Sepárese de ese diablo, sepárese de ese demonio. Eso no dice la palabra. Dice, y la mujer, pero si el incrédulo, o sea el marido incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana, el que conoce a Dios, sujeto a servidumbre, o en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, pero mira que ahí no termina, sigue diciendo, porque, ¿qué sabes tú? Ay, ¿cómo así? Pensé que iba a ser libre para conseguirme otro. Y mira lo que dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Yo pensé que era para conseguirme el otro que estaba como más bueno. No, para eso no es el divorcio. Es para darle paso a que Dios obre allí. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Ay, qué cosas. Cosa dura es esta. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Aquí ya habla de los hombres y mujeres dentro de la iglesia. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Que se quede incircunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Sí y no nada es, sino el guardar. Sino, perdón por la interrupción, sino el guardar, ¿dónde estoy? Sino el guardar Los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, pero mira que estoy leyendo Primera de Corintios, no estoy leyendo Primera de Timoteo.
ya es para los creyentes que llegan a Cristo. ¿Entiendes? Aquí ya no es para liderazgo en la iglesia. Estoy leyendo 1 Corintios 7, 21. Cada uno en el estado en que fuiste llamado en el Señor, así quedes, no se enrede más. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Pero ¿a quién les está hablando aquí? ¿A los líderes? No, estoy en 1 Corintios 7. Aquí le está hablando ya a los que se congregan. Quédate así. Yo tengo un amigo que cantaba conmigo. Me salió hasta en verso y sin esfuerzo. Y se casó y me presentó hace muchos años la mujer, la esposa, muy lindos, tuvieron hijos. Y se fue para Estados Unidos. Se casó allá. Y ahora dijo, como la mamá gobernaba al papá y a los hijos, le echó tanta palabra de la nuera que se separó. ¿Y sabes qué hizo ahora? Se consiguió una de 20, como 22 añitos, engañando. Y él dice, ahora estamos juntos para predicar el Evangelio. ¿Ah, sí? No conocen la palabra, y son predicadores. Y peor aún, lo está haciendo a la luz de la palabra de Cristo. Y esto sí es más grave todavía. Entonces, sigue diciendo, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. A los solteros y a las viudas, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser libre, ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad, que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está, o sea, que llega a Cristo Jesús. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, o sea, deseos por uno por el otro. Qué chévere. Y yo os lo quisiera evitar, ¿sí? Porque él estaba tan consagrado a la predicación que él no le importaba nada de una pierna pelada, ¿no? ¿Sí? Estaba consagrado a la predicación. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo es perecedera o pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, porque muchos se amarran ahí, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que, porque aquí se casaban muy jóvenes, ¿no? Ya tienen, sí, es por eso.
Entonces dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Pero aquí es con otro, bueno, con uno que esté libre también, en su misma condición de viudez, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será que se quede así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere con todo esto? Que también sea salvo. Esto no es para juzgar a nadie. Pero su salvación, por eso Él dice, muchos dirán en ese día, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero el Señor, según acá, Él quiere que todos sean salvos, en lo que en muchas partes habla de la palabra de Dios. Dice, para terminar, leo este párrafo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque imagínense él predicando de eso a unas personas que en su congregación eran adultas ya. Él principiando, preparándose para ese pastorado. Entonces muchos lo iban a rechazar, como sucede hoy en día. No, este no sabe, este me está diciendo, no. Es Dios el que habla. Y él pasaba por lo mismo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Nos falta a nosotros, pastores, o al caso mío esto? Claro. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿ves? La exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en esto. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. ¿Sí? Había unos que tenían el cargo de obispos, pero era por la edad, una edad adulta ya, entonces era de respeto. ¿Sí? Era un supervisor. Otros tenían el cargo de ancianos. Podían ser, no recuerdo si podían ser, parece que podían ser jóvenes casados, o sea, personas, no jovencitos, sino mayores de edad, pero en su fuerza, en su vigor, pero con mujer e hijos, no cometiendo locuras de jóvenes ahí, no. Porque los jóvenes cuando son líderes y están casados, pero no tienen hijos, ¿qué te dicen ellos? Vámonos de viaje en la iglesia para tal parte, y empiezan a hacer un poco de cosas que no tienen nada que ver. Y termino ahora así. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Él dice, ten cuidado de quién? De ti mismo. ¿Para qué? Para que no prediques fuera de lo que Dios ha establecido. Para que no hagas caer a otros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿De cuál doctrina está hablando aquí? Aquí no está hablando de que el Espíritu vino sobre María, no, la doctrina práctica dentro de la iglesia. Es la carta de primera de Timoteo. Es la doctrina práctica dentro de la iglesia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. ¿Persiste en qué? En esa doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti. Cosa tenaz. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué lo dice? Porque muchos salvarán a muchos, pero a sí mismo no se podrán salvar delante de Dios.
Y Dios dice, y dice que Él no quiere que ninguno perezca, lo leímos en el 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Palabra dura es esta para recibirlo, pero es la palabra de Dios, no es capricho mío, pero es la palabra de Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias por tus bondades, Señor.